Sin más, yo quiero hacer una recapitulación antes de entrar a la predicación del día de hoy, de lo que hemos venido hablando desde que iniciamos en la iglesia, que fue hace, ya va para 4 meses, iniciamos el 31 de marzo, hablábamos de los 5 propósitos por los cuales Dios nos crea. Y esos 5 propósitos siguen siendo, esos no van a dejar de ser a pesar de que pasen los años, las décadas. Dios nos crea por esos 5 propósitos, ¿no? Que es el de adorarle, el de pertenecer a la hermandad del cuerpo de Cristo, el de aprender más de Él, que es el discipulado, el de servirle a Dios, que es a través de un ministerio, y finalmente el de evangelizar, que es el compartir las buenas nuevas a los demás. Esos 5 propósitos no cambian, pero estamos en esta serie que se llama El Camino a la Recuperación, porque si yo tengo algún dolor en mi corazón, en mi vida, en mi pasado, difícilmente me voy a preocupar por el dolor de otro. Cuando yo estoy herido, comúnmente me la paso viéndome a mí nada más, y ya sea que tenga autocompasión de mí o que esté lleno de rencor por lo que alguien me hizo, o que me sienta culpable por lo que yo le hice a alguien. Entonces es por eso que estamos en esta serie, porque tenemos que nosotros estar saludables, entender bien qué fue lo que nos ha pasado para no volverlo a cometer, y ya que estoy bien, entonces, o simultáneamente, empezar a compartir del Evangelio, empezar a sanar mis relaciones y reconciliar a otros con Dios. Y entonces es por eso que estamos en esta serie, que ya vamos en el cuarto principio de lo que es, como les digo, esto que se llama el camino hacia la recuperación en la serie. Pero hemos hablado de la palabra recupera, que es el acróstico. Sí, no, me confundo entre acróstico y acrónimo, pero nada que ver, ¿verdad? Acróstico, perdónenme, mi gentecita ya. Cuando lleguen a mi edad van a entender. Se llama recupera el acróstico, y las letras van nos recuerdan cada uno de los pasos que hay que seguir para este camino hacia la recuperación. Hemos hablado que la primera palabra es la R, que es reflexionar. ¿En qué debo de reflexionar? En que yo no soy Dios y que yo no puedo controlar mi vida, que mi vida tiene una tendencia natural a la autodestrucción. Se oye así como muy caótico, pero así es. En cuanto yo le doy riendas a mis sentimientos, a mis emociones, me va a llevar a autodestruirme. Entonces de allí, esa es la R. Después de allí es la existencia. Creo en la existencia de Dios. Como les digo, parecen pasos muy sencillos, pero la mayoría de la gente en esta sociedad se atoran. Simplemente el creer que yo puedo controlar mi vida. Yo sé cuándo dejo ese problema. Yo lo domino. Y el reflexionar, ¿no?, en que mi vida es incontrolable es el primero. La siguiente, ahí viene su bosquejo, la E de existencia. Creo en la existencia de Dios. Creo que le importo a Él y que Él tiene el poder de ayudarme a mi recuperación. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces pensamos que Dios es un Dios de enojo, de castigo, de la hiciste, la pagas. Y la Biblia, cuando yo la voy estudiando, me voy dando cuenta que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Que mandó a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto lo hizo cuando todavía éramos pecadores y nos estábamos portando mal. Entonces, si cuando yo me portaba mal, Dios manda a su Hijo Jesucristo, ahora que me estoy portando bien, y lo dicen Romanos, con mayor razón tengo perdón delante de Dios, tengo abogado a la diestra, dice la Biblia, que abogado tenemos para con Dios. Entonces, debo de entender que cuando me estoy portando mal es cuando más necesidad de médico tengo, y que tengo que acercarme a Dios. Y que si viene el diablo y me dice en mi mente: eres un hipócrita, dice: pues sí, pero pues la iglesia está llena de hipócritas, y bienvenidos, no hay problema, yo soy el primero. Me porto mal, pero es porque me porto mal que necesito estar en relación con Dios. Es el enfermo, dijo Jesucristo, el que tiene necesidad de médico y no el sano. Entonces es por eso que estamos en que tengo que entender que la existencia de Dios es clave y que le importo a Él. Le importo. Si es importante para ti, es importante para Dios. Así sea cualquier cosa, hasta que te salió la pata de gallo, si es importante para ti, es importante para Dios. Todo lo que te pasa a ti es importante para Dios. Y tercero, la C.
ser conscientemente escojo, comprometer toda mi vida y mi voluntad a Cristo. Es la C. Conscientemente, o sea, Dios no me va a forzar, Dios no me va a obligar, tengo que yo decirle a Dios, entra a mi casa, pásale y ayúdame a poner orden porque yo no he podido. Si hubiera podido ya a estas alturas ya lo hubiera hecho. Y entonces dejarlo entrar no solamente a la sala, sino les ponía así como el ejemplo de una casa, pásate la recámara, aunque no he tendido la cama, Jesús, ayúdame a poner orden en mi recámara, en el closet, en todas partes. Obviamente se dice fácil, pero hay veces que no queremos rendir áreas de nuestra vida, porque decimos, ay, es que eso es lo que tanto me gusta. Tú ríndeselo a Dios. Dios, todo lo que todo el placer que el pecado te pudiera dar, Dios te lo puede multiplicar cuando tú haces su voluntad. Pero nunca lo vas a saber si no sueltas el pecado, ¿verdad? Y les ponía el ejemplo del changuito, ¿verdad? El changuito que mete la mano al coco. Y para los que no estuvieron aquí, porque Joana dice, ¿cuál changuito? ¿Cuál coco? En las islas allá por el Caribe, atrapan a los changuitos esos, a los monitos araña muy fácilmente, le cortan al coco, le hacen un hoyito y entonces meten arroz allí, y cuando el changuito le gusta mucho el arroz, al coco lo amarran y entonces llega el changuillo y mete la mano, pero a la hora que hace el puño, obviamente ya la mano no le sale por el agujerito. Y entonces viene el aldeano, el humano, viene para agarrarlo y el changuito está viendo que viene el humano y se jalonea y se tironea y casi se sangra la mano, pero no suelta el arroz. No les estoy diciendo changuitos, ¿verdad? Nada más es un ejemplo, que a veces así somos, estamos bien agarrados del pecado y no queremos soltarlo y el diablo nos tiene cautivos y tan fácil es, deja ir eso, Dios te va a dar la libertad. Un puño de arroz no se compara con la libertad que tienes en Cristo. Así que esa es la C y vamos a entrar a lo que es la U el día de hoy. Ay, hasta parece la marcha de las letras, ¿verdad? Y al final, ¿verdad? Tengo mis recuerdos de niñez. Pero para esto vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a comprender más. Padre, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias porque en ti podemos ser realmente libres. Tú lo dices en tu palabra, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Señor, ayúdanos a conocerla, a ponerla por obra y sobre todas las cosas, Señor, a no olvidarla. Como dice Santiago, vernos en ese espejo y acordarnos cómo somos. Va a haber cosas que no nos gusten de cómo somos, pero con tu ayuda las podemos cambiar. Dirígenos, Señor. Te pedimos de una manera especial que todo aquello que nos distrae en nuestra mente, tú quites esas voces, que nos concentremos en tu palabra y para ponerla por obra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pues entonces, como les decía, hoy vamos a ver la U. La U es de únicamente siendo sincero y abriéndome a confesar mis errores a mí mismo, a Dios y a un amigo de confianza. Y allí es la cuarta letra, ¿verdad? Ahí está en el cuarto paso. Van a ser 8. Todos estos pasos, si se dan cuenta, vamos muy rápido para realmente recuperarnos, ¿verdad? El propósito de esta serie es que ustedes tengan una idea de lo profundo que es el camino hacia la recuperación. Y esta serie de predicaciones, el objetivo es presentarles en lo que consiste el grupo pequeño de Celebremos la Recuperación que Beatriz nos acaba de anunciar que ya inició. Este viernes que pasó ya inició. Y al final les voy a dar más detalles, pero déjenme decirles que está buenísimo. Y bueno, vamos a entrar con el cuarto paso. Entonces sí, porque ya me emocioné. Entonces, únicamente siendo sincero y abriéndome a confesar mis errores, ¿a quién? A mí mismo. De verdad que cómo tenemos capacidad de engañarnos a nosotros mismos. Y ahorita vamos a ver un texto, no lo digo yo, lo dice Dios, pero vamos al Salmo 32, 1 y 2 y dice, como les digo, la Biblia es la voz de Dios. Entonces esto es lo que Dios opina. Dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, esto es lo que Dios está opinando acerca del humano. Él está diciendo, de verdad,
la felicidad está cuando tú confiesas tu pecado. Y se los vuelvo a leer, dice, dichoso aquel a que se le perdonan sus transgresiones, a quien que se le borran sus pecados. ¿Alguna vez te ha pasado que cometes un error bien tremendo y que pides perdón, le ofreces una disculpa a alguien y ese alguien no te dice, ok, perdón, pero en realidad no olvidan la ofensa? El ser humano no va a olvidar. Perdonar, para que tengamos una definición correcta de lo que es perdonar, y la próxima vez que alguien te ofenda, tú hagas el esfuerzo por perdonar como realmente la palabra significa. Perdonar significa volver a poner a alguien en el lugar en el que estaba antes de cometer la ofensa. Si tú admirabas mucho a alguien y ese alguien comete un error grande, pero viene y te ofrece una disculpa, es volverlo a poner en donde estaba. Hay veces que decimos, sí, te perdono. O hay veces la clásica expresión, yo no soy nadie para perdonar. No, sí eres alguien. Y eres tan alguien que dice la Biblia que tenemos que confesarnos. En Santiago 5:16 lo dice, tenemos que confesarnos nuestros pecados unos a otros. Y ahorita lo vamos a ver en el bosquejo, ahí está. Y perdonarnos unos a otros. Porque es importante la relación. Entonces el perdonar a alguien no es decir, ay no, yo no soy nadie. Sí eres alguien, porque el concepto que tú tienes de esa persona, tal vez en una escala del 0 al 10, tú lo tenías en un 11, y ahora dices, no, ya te tengo en 7. Sí, te perdono, pero allí te quedaste en 7. Entonces en realidad no es perdonar. Obviamente es muy diferente el perdonar al olvidar. Entonces por eso que cuesta trabajo el decir, ay, pero ya enseñaste el cobre, pero aún así te voy a volver a poner en el 11 en el que estabas. Eso es perdonar. Y entonces la Biblia dice que Dios eso hace con nosotros, a pesar de que metemos todos los pies, ¿verdad? Cometemos errores bien garrafales, Dios nos vuelve a poner donde estábamos. Y entonces dice aquí que cuando nosotros sucede eso, Dios lo hace con nosotros. No sé tú, pero a mí me hace sentir muy, muy contento el decir, wow, Señor, gracias, porque tú me vuelves a poner donde estaba y me vuelves a dar las oportunidades que tal vez había perdido por no quererme arrepentir. De allí, déjenme, entonces estamos viendo que tengo que abrirme, ser sincero. Y como veíamos ahí, es a mí mismo, a Dios y a un amigo. Y vamos a entrar un poquito más en eso. El primer punto que traigo, el primer punto grande, nada más van a ser dos. El primer punto grande es la razón. ¿Para qué? ¿Para qué este cuarto paso? Este paso, como les digo, es únicamente siendo sincero y abriéndome a confesar mis errores. ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer este paso? Lo primero que debo de entender es que la culpabilidad destruye mi autoestima. Si yo no confieso todo lo que he hecho, mi autoestima no se recupera. ¿Cómo está eso? Déjenme decirlo que eso lo entendí, lo terminé de comprender hasta hoy en la mañana. ¿Por qué? Porque cuando tú estás escondiendo algún pecado que estás haciendo, por ejemplo, el esposo que tiene la casa chica y la casa grande, ¿no? Y entonces a lo que me estoy refiriendo es al esposo que tiene a su esposa, pero aparte tiene al detalle, al amante. Y entonces la esposa ama mucho al esposo y lo quiere y lo apapacha. ¿Cómo creen que se siente el esposo cuando dentro de él dice, wow, si de verdad me conocieras, esposa mía, no me amarías? Porque tú no sabes que tengo el detalle aquí a un lado, pero si tú me conocieras, no me amarías. A lo que voy es que ese esposo no puede recibir el amor de su esposa porque él mismo se sabe hipócrita. Él mismo se sabe que tiene escondido algo en el closet y entonces ahí se ve afectada la autoestima. Yo no puedo recibir el amor de los que me rodean cuando los que me rodean no me conocen 100% como soy. Porque yo tengo una máscara y yo digo, wow, si de verdad me conocieran, ustedes no pensarían de mí lo que piensan. Entonces la autoestima se ve afectada cuando yo tengo en el closet el cadáver allí, todo el cochinero allí escondido. Entonces
La culpabilidad es una de las armas que más utiliza el diablo, lo que es la culpabilidad y el rencor. La culpabilidad va a venir cuando yo cometo un error y el rencor va a venir cuando alguien hace un error a mi vida. Entonces, para aliviar tanto la culpabilidad como el rencor es necesario el perdón. Espero que se lo repito otra vez. Para aliviar la culpabilidad y el rencor es necesario el perdón. El rencor va a venir cuando alguien me hace algo y la culpabilidad va a venir cuando yo le hice algo a alguien. ¿Hasta ahí vamos bien? Espero que no sea muy enredoso. El punto 2. La culpa afecta mis relaciones. Va muy relacionado al punto anterior, ¿verdad? La culpa afecta mis relaciones. La respuesta es relaciones. La culpa me hace reaccionar a la defensiva muchas veces por el sentimiento que ya traigo de culpabilidad. Me hace mantener a las personas alejadas a cierta distancia porque no quiero que herirlas yo. Como les digo, la culpa y el rencor van muy de la mano. Y entonces tanto cuando yo me siento culpable como cuando me siento con rencor, voy a mantener a la gente alejada. Ya sea porque pienso que yo las puedo herir o porque pienso que ellas me pueden herir a mí. Entonces la culpa y el rencor son obstáculos para yo tener una buena relación con los que me rodean. ¿Y por qué tanto énfasis en las relaciones? Porque como les he dicho anteriormente, la Biblia en sí se resume en 2 mandamientos, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Mateo 22, del 37 al 40, lo tenemos allí allí en su bosquejo. Ya les voy a dar la respuesta. En la parte de atrás, allí dice encuentros de amor, amistad, y en chiquito dice Mateo, ¿qué? 22, 37, 40. ¿Cuál era? ¿22? 22 del 37 al 40, si no se me ha olvidado. ¿Qué dice ese texto, esos versículos? Dice, le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si yo quisiera resumir, está diciendo Jesús, de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y si yo quisiera resumir más esos 2 mandamientos en una sola palabra, sería relaciones. La relación con Dios y la relación con mi prójimo. Es por eso que es tan importante la relación y es tan importante el yo confesar lo malo que he hecho. Porque si no me siento hipócrita o me siento culpable o me siento con rencor y mantengo a la gente en una relación superficial. Oh, sí, ¿cómo estás? Bien, bien. Ay, con calor. Ah, sí, platicando por puros cositas así por arribita, por la superficie. Pero en realidad a nadie dejo entrar a lo profundo de mi corazón. Y entonces estoy desperdiciando mi vida porque los 2 mandamientos más importantes es relaciones. Déjate abrir. Te van a lastimar y tú vas a lastimar a los demás. Es normal porque cuando un pecador se relaciona con otro pecador, no va a salir una relación perfecta. Va a haber heridos, pero vale la pena. El amor vale la pena las heridas que te pueda causar el pecado de otra persona. ¿Hasta ahí vamos bien? Espero que sí, si no, en el YouTube vean la predicación. Ok, dice, número 3, la culpa me mantiene atorado en el pasado. La culpa me mantiene atorado en el pasado. Y no solamente la culpa, también el rencor. Como les digo, van de la manita, la culpa y el rencor son amiguitas, les gusta andar juntas. ¿Cómo ejemplificar esto? Así como que tú quisieras manejar tu auto concentrando nada más tu atención en el espejo retrovisor. ¿Qué pasaría si todo el tiempo estuvieras viendo el espejo retrovisor y vas manejando hacia enfrente? Pues te vas a estampar, ¿verdad? Es por eso que el espejo retrovisor lo hicieron de ese tamaño pequeño. Lo puedes ver, pero es más pequeño a comparación del parabrisas. O sea, la proporción del parabrisas con el espejo retrovisor es lo mismo que debe de haber en tu vida. Sí, en tu vida te debes de acordar del pasado para darte una perspectiva de dónde vienes y si vas bien o te vas desviando. Pero a ese tamaño, a comparación de tu futuro, de lo que eres en Cristo, debe de ser el parabrisas grande y tu espejo retrovisor pequeño. Si es al revés, vas a vivir atorado en el pasado y el pasado ya no lo puedes cambiar.
puedes aprender de él. Por eso es necesario tener espejo retrovisor, no olvidarte. Ese es uno de mis... Señor, tengo tan mala memoria, pero nada más para lo que me conviene. Muy mala memoria, nada más me acuerdo de mi versión de los hechos. Así que es necesario tener espejo retrovisor, no olvidarte de las cosas, sobre todo que aprendas de tus errores, pero que sea pequeño, no vivas atorado en el pasado. Proverbios 28:13 me habla acerca de la razón para este cuarto paso. Dice: quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja halla perdón. Ese proverbio me gusta. De hecho, si tú no tienes el hábito de leer la Biblia todos los días, yo te invito a que lo hagas, que tú digas, ay, es que no le entiendo. Empieza por Proverbios. Mira, Proverbios, qué fácil está este versículo. Dice: quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja halla perdón. Qué profundo, ¿no? O sea, la verdad que la Biblia es lo mejor que le puede pasar a cualquier ser humano. La cosa está que hay veces que no entendemos que el pecado es algo que nos va a lastimar y lo vemos como algo que nada más nos produce placer. Pero entonces está diciendo que no debo de encubrir mi pecado, porque si no jamás voy a prosperar. Es por eso que tengo que abrir mi corazón primeramente a mí mismo y decirme, sí he cometido errores, y después confesárselos a Dios. Pero este cuarto paso está bien desafiante, porque tengo que confesárselo a otro ser humano. Ay, pero ¿por qué? Bueno, vamos a entrar un poquito más de lleno, que es el segundo paso que tengo en este sermón. ¿Cómo tomar este cuarto paso? Chan. Déjenme decirle que hasta aquí los tres anteriores están relativamente sencillos, ¿no? Primero reconocer, les digo relativamente, porque para algunos les cuesta mucho trabajo. Reconocer que mi vida es incontrolable. No, pues lo puedo hacer sentado sin ningún esfuerzo. El segundo, creer en la existencia de Dios. No, pues sí, hasta cierto punto. No, pues sí, Diosito me ayuda, ya es bien buena, ya la llevo. El tercero es entregarle el control a Dios. Ya, como que se va poniendo la cosa así medio bien, está bien. Pero el cuarto requiere el hacer un inventario personal. ¿Qué es esto de hacer un inventario personal? Es que tú hagas un esfuerzo por acordarte de todos los errores que has tenido en tu vida. ¡Ay! Pero eso no nos gusta. De verdad no nos gusta. ¿Por qué? Porque hay vergüenza, hay dolor, hay negación, hay culpabilidad, hay rencor. Y entonces mejor prefiero cerrar la puerta del closet y dejar todo eso ahí guardado y no volverme a acordar de ello. Pero estamos jugando. ¿Sí han visto cuando en una botella de soda, una botella de refresco, pues para los que vienen de allá de Tijuana, refresco, ¿verdad? O allá también de soda. No, ¿verdad? Ok, bueno. Le echan uno de esos dulces que se llaman mentoles, que tristemente algunos niños lo han hecho. He sabido por el internet que ya más de uno se ha muerto porque toma soda y luego se echa el mentol, y entonces lo que sucede es que una reacción química que se infla y entonces se ve, no lo vayan a hacer, pero si tú le echas un mentol adentro de la soda del sabor que sea, se va a empezar a inflar y va a reventar por la reacción química. Así sucede con las emociones en el ser humano. Las empiezas a contener y van pasando los años, pero tarde o temprano te va a alcanzar el punto en el que vas a reventar. Dios quiera que sea antes que después, para que tengas tiempo de reflexionar y de corregir tu camino. Pero ¿qué sucede? Ninguno de nosotros tenemos la vida comprada. ¿Y qué si no nos alcanza el tiempo de reflexionar y de cambiar? Dios nos ama, pero si yo no acepto a Cristo y yo no acepto lo malo que he hecho y no me he arrepentido de ello, voy camino al infierno. O puede ser que Dios me perdone y acepte a Jesucristo, pero me quedo siendo un niño espiritual porque no he reflexionado en nada de lo que he hecho y no me he arrepentido y no he aprendido y no he abierto el closet y no le he entregado el control completo de mi vida a Dios. Entonces voy a seguir haciendo ciertas áreas mi voluntad. Entonces es por eso que es necesario hacer un inventario personal. Y no lo digo yo, miren, lo dice la Biblia en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40. Esta es la Nueva Versión Internacional. Dice: hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor.
Hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. El siguiente, Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios. Este salmo es de David. Ay, qué tremendo el decir esto. Decirle, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. De verdad, esta oración es de alguien que quiere cambiar, que no está jugando a tener una religión, sino alguien que de verdad quiere cambiar su vida. Es por eso que este punto 4 de la palabra recupera, este punto 4 de la U, allí muchos se quedan hasta ahí. Allí es una diferencia tremenda entre tener una religión y una relación con Dios. Porque como les digo, esto de hacer un inventario va a requerir el sacar los trapitos sucios al sol y decirle a Dios, Señor, recuerdo que hice esto otro, hice aquello. Y en parte voy comprendiendo el por qué tengo ciertas tendencias a ciertas adicciones. Empiezo a comprender por qué tengo ciertas tendencias a aceptar ciertas tentaciones o ser más vulnerables a ciertas tentaciones. Es porque tengo un pasado. Y la tentación tú no la escoges, la determinan mucho las experiencias que has vivido, tu temperamento, tu cultura. Pero es evidente, todos tenemos tentaciones, todos hemos cometido errores, todos tenemos un pasado oscuro, todos tenemos algo de que arrepentirnos. Y yo soy el primero en admitirlo. Tengo que hacer un inventario, porque si no lo pongo por escrito. Hay una frase que me gustó y se las voy a leer. ¿Dónde está? Dice, no está en su bosquejo, dice, esa me la quedé para mí, pero si quieren escribirla, dice, los pensamientos se desenredan al pasar por la punta de una pluma. Se la repito, está suave, ¿verdad? Dice, los pensamientos se desenredan al pasar por la punta de una pluma. ¿A qué se refiere eso? Que si no lo escribes, de verdad no lo estás razonando, no estás haciendo el esfuerzo. Y me estoy desafiando a mí mismo, tengo que hacer este inventario y ponérmelo a hacer. Lo he hecho nada más en mi cabeza porque de verdad no es fácil, es vergonzoso conmigo mismo ponerme a hacerlo. ¿Y qué si el papelito cae en manos de alguien más? No, en cuanto termines de hacerlo, quémalo, échalo a la basura, pero ya hiciste un esfuerzo consciente de analizar tu pasado, de aprender de tu pasado. Tenemos, como les vuelvo a repetir, esa tendencia de decir, cometí el error, ay, perdón, y le seguimos. Ay, como si tú no te equivocaras, ay, ¿qué me importa? Jamás vas a corregir tus errores con esa actitud. Decir, ay, sí, ya, perdóname. Y a veces así le decimos a Dios, ay, ya, Señor, sí, ya sabes que soy pecador, ya. ¿Por qué? Porque trae dolor, como les digo, trae el dejar mi orgullo. Y a un ladito, ¿verdad? Pero miren, Jeremías 17:9, este es otro texto que, como les digo, es Dios hablando al ser humano, y está tremendo Jeremías 17:9. De hecho, yo no creo en los tatuajes, ¿verdad? Pero si me tatuara algo sería Jeremías 17:9. Me lo pondría casi en la frente. Dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. Es Dios y no es pregunta, es afirmación. Dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Esa sí es pregunta. Y Dios contesta, yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Ese es el problema, que yo por mí mismo, es por eso que la sociedad no es que les cueste trabajo creer en Dios. Es sencillo creer en Dios, creo que se requiere más fe para creer que vienes de un microbio y ese microbio se desarrolló y se volvió en un monigotín, un pez que le salieron patas y se salió del agua y empezó a caminar, y luego pasaron miles de millones de años y ese amigo se le cayeron las patas y se empezó a enderezar. Y se requiere más fe. Pero ¿por qué prefieren creer en eso que creer en Dios? Porque entonces tengo que empezar a creer que yo soy pecador, que yo mismo me engaño a mí mismo, y entonces tengo que empezar a creer que el placer que me produce el pecado está mal, y entonces tengo que empezar a dejar que Dios tome el control de mi vida. Y he ahí la raíz del problema. No me gusta que nadie me diga qué está bien y qué está mal. La tendencia del ser humano es querer ser Dios. Yo también se ocupa aquí, pero aquí ya es rayo láser y demás, ¿verdad? Pero en México hay lo que le llaman la plomada, que es un hilito
que tiene una pesita en la punta, y entonces cuando están haciendo una pared, sobre todo con ladrillo y cemento, la ponían en la parte de arriba y entonces cae la plomada y se ve si en realidad está derecha o no la barda. Esa plomada es la Biblia. Es la que me ayuda a medir si mi vida va derecha o se está yendo de lado, y el problema está que luego se cae la pared, ¿verdad? Acá ya está bien moderna la cosa, ¿verdad, suegro? Ya agarran un rayo láser y... es la Biblia, pues es el ejemplo. Vamos a seguirle. Número 2. ¿Cómo tomar este cuarto paso? Número 2. Acepta responsabilidad por tus acciones. Ay, como les digo, por eso es que no nos gusta el creer en Dios. ¿Por qué? Porque tengo que aceptar responsabilidad por mis acciones. Proverbios 20:27. Bueno, esta es la respuesta. Acepta responsabilidad por tus acciones. Ay, no me gusta. Por eso también en parte, aquí haciendo un paréntesis, es por eso también en parte que tú puedes empezar a creer que la Biblia es inspirada por Dios, porque ningún ser humano en su juicio escribiría esto que les voy a leer. Mira, Proverbios 20:27. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre, que escudriña lo más profundo de su ser. O sea, me está diciendo que si yo dejo que el espíritu venga y escudriñe mi corazón, entonces Dios me va a alumbrar y Él va a ser mi lámpara. O sea, el ser humano en su juicio, él quiere ser Dios, y ustedes lo pueden ver en la sociedad. Primera de Juan 1:8, mire, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿A qué ser humano le gustaría escribir eso? Es por eso que la Biblia sale del corazón de Dios. Tú puedes comparar la Biblia con cualquier otro libro de religión y te vas a dar cuenta que todas las demás te van diciendo que no, que vas bien, que vas a tener chance en la próxima vida, que no, que tanto es tantito, que tú échale ganas, que todo lo puedes, pero la Biblia te va diciendo lo contrario, te va diciendo que tu corazón es engañoso, te viene diciendo que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y nada, ya casi para cerrar el paréntesis de por qué la Biblia es verdad, es porque es el único libro de religión que no fue escrito por una persona. Fue escrito por más de 40 autores, 66 libros que no se contradicen entre sí. Todos los demás libros, el del Buda, lo escribió Buda. El de Mahoma, lo escribió Mahoma. Todos los demás son escritos por un solo autor. La Biblia es la única que ha sido escrita por más de 40 autores en un periodo de más de 1400 años. 66 libros que no se contradicen entre sí y que uno da testimonio del otro. Pero cierro el paréntesis y regreso a esto. Acepta la responsabilidad de tus acciones. Entonces me está diciendo que si yo digo que no tengo pecado, me estoy engañando a mí mismo, y entonces Dios no me puede enseñar. ¿Por qué? Porque tengo la actitud de que yo estoy bien y los demás están mal. Y cuando yo tengo esa actitud de yo estoy bien y tú estás mal, entonces yo lo que voy a decir es que tú tienes que aprender, porque yo ya sé, tú eres el que está mal. Mientras yo tengo esa actitud, ni Dios mismo me puede enseñar. Es por eso que el primer requisito cuando te acercas a Dios es aceptar que eres pecador y decirle a Dios: perdóname. Porque cuando yo tengo la actitud de Señor, la regué, enseña, entonces dice Dios: ahora sí puedo enseñarte. ¿Hasta aquí vamos bien? Eso, no se me duerme. Bueno, 3. Bueno, en ese mismo de acepta la responsabilidad por tus acciones, hay veces que decimos, pero como todas las relaciones humanas, hace falta dos, dicen por ahí, para bailar tango, ¿verdad? O sea, no toda la culpa es a veces de uno ni de otro, ¿verdad? Hay veces que decimos: ay, bueno, es 30, 70%, 30 la culpa del otro, no, ¿verdad? Decimos: mía, nada más 30% y 70 del otro. Bueno, se trata de que tú asumas el 100% de tu responsabilidad de ese 30%. Tal vez es verdad y tú nada más cometes el 30% del error, pero tienes que asumir el 100% de ese 30%. Espero no confundirlos matemáticamente. En otras palabras, tengo que asumir toda la responsabilidad de los errores que cometo, sean poquitos o sean muchos. Pero si yo siempre estoy viendo, como dijo Jesús, la paja en el ojo ajeno y no veo mi parte de la culpa, entonces no voy a aprender y no voy a cambiar. Tercer
Tercer paso dentro de esta segunda parte de cómo tomar un inventario personal es pedirle a Dios por su perdón, pedirle a Dios que me disculpe, pedirle a Dios que ya no vea, que esconda todo mi pecado en el fondo de la mar, pedirle a Dios por su perdón. Y esto es algo en lo que Dios se especializa. Dios nos vuelve a poner en el lugar donde estábamos antes de ofenderle. Es lo precioso de Dios, que Dios no te está cantando tu error, Dios no te lo está recordando, Dios no está cada que cometes un error chantajeándote. O mira lo que dice 1 de Juan 1:9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él, o sea Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, no solamente te los perdona, sino que te limpia. Esto ni el jabón Tide lo puede hacer. O sea, es tremendo. Dice, si tú confiesas tu culpa, o sea, tú dices, Señor, enséñame, perdóname. Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué dice que Él es fiel y justo? Si el perdonar a alguien que cometió un error no es justicia. Es justicia porque Jesucristo ya pagó por nosotros. Si alguien tuvo que recibir la culpa de nuestra culpa, tuvo que recibir el castigo de nuestra mala acción, pero es por eso que es justo Dios. Dice, ya alguien pagó por ti. Se siente suave, ¿no? Cuando alguien paga por nosotros y a nosotros no nos cuesta, hay que apreciarlo. Recuerda el carácter perdonador de Dios. Dios no quiere que le ruegues, que le prometas cosas que no puedes cumplir. O sea, Dios solo quiere que admitas tu culpa para poderte enseñar. También cuando tú ores en este paso, ya que hayas hecho tu inventario y le digas a Dios, perdóname, no tenemos que durar semanas diciéndole a Dios, perdóname, perdóname, perdóname. Así tan fácil como dice 1 de Juan, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Lo único que Dios quiere es que aceptemos, pero Dios nos perdona rápido. No tenemos que irnos de rodillas. Allá de donde yo vengo, de la Ciudad de México, tristemente es muy famosa la Ciudad de México por un templo que se llama la Basílica, donde se van de rodillas kilómetros, millas de rodillas, y en muchas ocasiones la gente que lo hace así muy excesivamente, hasta le tienen que amputar las piernas, porque como duran tanto de rodillas, ya cuando llegan ya la condición de sus rodillas ya es irremediable, y entonces tienen que cortarle las piernas. A ese grado llega el que yo no comprendo que ya alguien pagó por mí, y entonces tengo que lastimarme yo mismo para sentir que merezco el perdón de Dios. Eso es querer hacer las cosas para recibir el perdón por mis méritos propios. Y eso jamás ningún humano lo puede hacer. No podemos alcanzar el cielo por méritos propios. Tiene que ser creyendo en Jesús, y que Jesús es el único sacrificio que Dios acepta. Punto 4. Entonces no nos atoremos pidiéndole a Dios perdón. Dios rápido perdona. Dios te pide que hagas un inventario, como les digo, para que tú puedas darte cuenta que estás mal. Dios ya sabe que estás mal. Dice Isaías 1:19, si ustedes quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra. O sea, que depende de mí. Si ustedes quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Porque hay veces no hacemos un inventario personal, o no le queremos ofrecer disculpas a Dios. Porque hay veces también por el otro lado, hay veces que no siempre es orgullo, hay veces que es negación, pero también puede ser que yo me siento tan sucio porque pienso que Dios lo voy a sorprender con mi pecado, que se puede Él espantar con las cosas que he hecho. Dios ya te conoce, Dios ya sabe lo que piensas. Dice la Biblia que aún no está la palabra en tu boca y Dios ya la conoce toda. La cosa está en que conozcas la naturaleza de Dios y que Dios quiere que tú le confieses. Cuarto punto, dice, admitir mis errores a otra persona. Ay, les digo, aquí es donde se pone bueno, y aquí dirían en mi tierra, es donde, ¿no? ¿Verdad? Sí, es muy feo que dicen que ya lo dijo Betino yo. Santiago 5:16 dice, por tanto confiésense sus pecados unos a otros, y aquí es lo que les digo, y oren unos a otros para que sean sanados.
como les digo, esto de confesar mis errores a alguien no lo inventé yo, lo dice ahí la Biblia. La oración, o sea, la súplica eficaz del justo, y no solamente del justo Martínez, sino de todos los que somos lavados con la sangre de Cristo, dice, puede lograr mucho. Como aquí hay que hacer algunas anotaciones. No vamos a ir contándole a todo el mundo lo que hemos hecho. No se trata de eso. Tenemos que escoger a gente, y de hecho hasta se los escribí ahí en su bosquejo. ¿Qué es lo que tengo que confesar? El más secreto de mis tentaciones o el más secreto de mis pecados. O sea, todo lo que he hecho tengo que confesarlo. Pero ¿a quién? ¿A quién se lo voy a decir? Y esta es la clave que quiero que tengas bien en cuenta. A una persona madura espiritual. A alguien que se va a quedar calladito cuando tú le digas, pero va a hablar cuando te vea que estás cayendo nuevamente en el mismo camino. Para eso hay que contárselo a alguien, porque si yo no se lo platico a nadie y vuelvo a recaer, nadie se va a dar cuenta. Y entonces, déjenme se los pongo con un ejemplo. Hay hasta lo puedes buscar en YouTube, un cuate que se llamó ahorita me acuerdo del cuate. Fue un asesino muy famoso en la época de los 80s. Se le lograron comprobar hasta 30 homicidios, pero... ¿Cómo? No, ese compadre no. Pero bueno, el nombre es irrelevante. Lo que sucede es que este amigo, 24 horas antes de ser sentenciado, tuvo una entrevista con James Dobson, que es un psicólogo cristiano muy renombrado, él sigue con vida, y entonces le pregunta a este hombre que va a ser ejecutado, le dice, ¿qué podrías decir? Para esto, el FBI se tardó muchísimo en capturarlo, y porque era muy hábil, era una persona que tenía estudios, muy inteligente, y sobre todo llevaba un estilo de vida que quien lo conocía juraba y perjuraba que ese hombre era íntegro en todos sus caminos. Pero él llevaba un estilo de vida oscuro que nadie conocía, y eso era que él cometía asesinatos, violaba a las mujeres y las mataba. Y todo esto comenzó cuando él tenía 13 años, que dice que sus papás eran cristianos, que era gente temerosa de Dios. Le dijeron, sal a tirar la basura, mijo. Y fue a tirar la basura, y en el bote de la basura se encontró una revista pornográfica. Y entonces allí inició su adicción. Empezó a ver la revista pornográfica, y con el tiempo ya él se las ingenió para conseguir más, y fue más, y después ya no eran revistas, ya eran películas, y después ya no eran películas, era ya que lo quería hacer físicamente, y después ya no era nada más eso, sino que le gustaba la violencia, y entonces violaba mujeres y las mataba, y después era al revés, las mataba y después las violaba, y entonces el cuate se empezó a torcer tan feo, que como les digo, le lograron comprobar 30 asesinatos, pero él ya cuando estaba 24 horas para ser sentenciado a la silla eléctrica, dice que él le pudiera dejar de reflexión a la gente que su problema radicó en que él nunca le dijo a nadie lo que él hacía en lo oscuro, en lo escondido, y que era como que algo se poseía de él y que lo hacía hacer cosas que después recordaba como si fuera un sueño, pero que a nadie le pidió ayuda, a nadie le confesó su pecado. Entonces, Santiago 5:16, más que ser el abrir tu corazón para que alguien te juzgue, es el que tú le abras tu corazón a alguien para que si tú vuelves a tener esa tentación, que créeme que la vas a volver a tener, porque el diablo ya sabe de qué pie cojeas, ese alguien sea capaz de decirte cómo vas en el área que te cuesta trabajo. ¿Vas bien? Mírame a los ojos. ¿Estás bien de verdad? Y entonces tú le puedas decir, no estoy bien, ayúdame. Estoy volviendo a tener esa tentación. Ayúdame porque solito me porto mal. Solita me porto mal. Lo ideal es que esa persona de confianza pudiera ser tu esposo, tu esposa si eres casado. Pero si no se puede, aquí es otra de las claves. Si eres mujer, busca a otra mujer. No busques a alguien del sexo opuesto, porque entonces estás abriendo la puerta a algo peor, ¿verdad? Así que los niños con los niños y las niñas con las niñas, a menos que sea tu esposo, ¿verdad? Y que llegues a tener ese grado de intimidad que tú le puedas contar todo.
De eso se trata. Tristemente en el matrimonio hay veces que nos abrimos y cuando ya estamos enojados utilizamos esas confesiones para echárselas en la cara al cónyuge. Nunca hagan eso. Y si lo han hecho, arrepiéntanse. Ahí agréguenselo a su listita. Ahí agréguenselo. Lo ideal, matrimonio significa el que yo le cuido la espalda a mi pareja y ella me la cuida a mí. Fue por eso que Dios dijo, desde que creó en el Génesis al humano, hizo todo, y si ustedes van viendo, toda la creación era buena, hasta que llegó al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Fue lo primero que vio en la creación Dios, que no era bueno, el que el hombre estuviera solo. ¿Por qué? Porque si con la esposa el diablo nos engañó, ahora solitos nos hace pedazos. Porque la mujer es tentada en unas áreas y el hombre en otras. Y entonces, gracias a Dios por eso, porque la fortaleza de la mujer protege al hombre y la del hombre a la mujer. Pero si yo como hombre le escondo a mi esposa mis tentaciones, en lugar de estar haciendo un bien, yo solito me estoy metiendo en camisa de 11 varas para autodestruirme. Y como les digo, se llamaba Ted Bundy. Ese fue el asesino que les digo, Ted Bundy. No me pidan cómo se escribe porque no sé, pero si usted lo pone en YouTube, ahí va a salir una entrevista con él. Les digo, es de la época de los 80. Y él dice eso: el problema en mi adicción fue que jamás se la dije a nadie. Bueno, el último punto. Bueno, ¿cuándo, verdad? Estamos allí en cuándo. ¿A quién decirle a una persona madura? ¿Cuándo decírselo? Esto es así como medio irónico. Cuando tú estés dispuesto a cambiar. Y si todavía no estás dispuesto a cambiar, espérate tantito. Lo único que ocupas es más dolor. Ahí se los puse. De verdad, tristemente, lo que nos hace cambiar como seres humanos es el dolor. Cambiemos eso en nuestra vida. No te esperes hasta que el pecado te cause dolor para dejarlo. Así como el changuito, ya que te sangró la mano, entiendes que tienes que dejar el arroz. Déjalo antes y sé verdaderamente libre. Porque Dios no te va a castigar, pero el pecado sí te va a morder y muerde muy feo. Paso 5. Aceptar el perdón de Dios y perdonarme a mí mismo. Ese es el quinto paso en esto de hacer mi inventario personal. Aceptar el perdón de Dios y perdonarme a mí mismo. Vuelvo a mencionar los 5 pasos que debo de tener en mi inventario personal. Primeramente, pues hacerlo. De verdad, tienen tarea esta semana. Déjenme decirles aquí antes de hacer el repaso, el resumen, la clave entre una religión y una relación es que la religión solamente escucho y ahí lo guardo. La relación con Dios es que lo escucho y lo hago. Y eso era el pleito que tenía Jesús con los fariseos, porque los fariseos, que eran los religiosos de aquel entonces de Jesús, se sabían la Biblia de pasta a pasta. Bueno, eran rollos, ¿verdad? No tenían pastas en aquel entonces, pero bueno, se sabían todo el rollo, ahora sí que se sabían todo el rollo, pero no hacían nada. Y eso es peligrosísimo, porque la definición de pecado, que está ahí también en Santiago es un buen libro para leer, tiene 5 capítulos nada más. Santiago 4:17 dice, sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Esa es la definición de pecado. Sabiendo hacer lo bueno y no lo hago. Entonces la tarea, ya saben que es bueno hacer un inventario de los errores que hemos hecho. Háganlo. Échenlo, quémenlo al final, échenlo a la basura, háganlo ahí en el shredder, en el ¿cómo se dice shredder en español? Triturador. Ese triturador, allí lo echan. Pero les digo, no aprendo inglés y se me olvida el español. Lo echan allí, pero la clave está, confiésenselo a alguien maduro espiritualmente, ¿verdad? Pero estaba entonces en el resumen. Primer paso, hacer el inventario. Segundo paso, aceptar mi responsabilidad. Tercero, pedirle a Dios su perdón. Cuarto, admitir mis errores a otra persona, confesárselos a otra persona. Y quinto, aceptar el perdón de Dios y perdonarme a mí mismo. Eso es para sanar. No se trata de que tú cargues el costal, es decir, ay, hice esto, ay, hice lo otro. No, ya lo hiciste, ya lo escribiste, ya le ofreciste una disculpa a Dios, se lo confiesas a alguien maduro espiritualmente y lo sueltas, lo dejas ahora sí. Ya que el espejo retrovisor se haga chiquito. Y dice Romanos 3:23 y 24,
Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia. Qué tremendo, no es gratuito. Dice, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Otra vez, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia. Dios no tiene hijos preferidos. Dios no viene por unos cuantos. Dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. La cosa está que no todos quieren aceptar, ¿verdad? Cuesta trabajo el decir me equivoqué. Romanos 8:1 dice, por tanto, ahora no hay condenación. Esto nos lo tenemos que grabar. Otro tatuaje, ¿verdad? No, pero adentro, en la cabeza, si no vamos a aparecer así todos maras salvatruchas llenos de tatuajes, ¿verdad? Romanos 8:1 dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí es donde te digo, no dejes que el diablo te haga sentir culpable. Si ya lo confesaste, Dios ya murió por ti cuando todavía no le conocías. Ahora que ya le conoces, Dios sabe que estás en un proceso de caminando hacia, ¿cómo se llama la serie? Caminando hacia la recuperación, ¿verdad? Ok. Entonces, Dios no va a hacer que tú te la pases rogándole muchos días, ¿no? Dios te perdona instantáneamente. Y Dios no te va a volver a recordar tus errores pasados. Así que si Dios ya te perdonó, perdónate a ti mismo. A mí me costó trabajo entender esto, porque yo he cometido no unos errores, sino unos errorzotes. Y hubo un errorzote muy grande que yo cometí, que me tardé como cerca del año en comprender que cuando Dios te perdona y tú no te perdonas a ti mismo, le estás diciendo a Jesucristo, Señor, tu sacrificio no es lo suficientemente poderoso para yo perdonarme a mí mismo. Y de verdad me tomó un año yo entender eso, porque yo me seguía sintiendo culpable y perdóname, Señor, perdóname. Y hay veces que la gente no te va a perdonar lo que tú haces, pero Dios sí. Y aunque la otra gente no te perdone, tú tienes que perdonarte a ti mismo. Tú no puedes controlar otra vida que no sea la tuya. Pero si Dios ya te perdonó y tú ya te arrepentiste, déjalo ir. Aunque la otra gente no te vuelva a hablar jamás, aunque sigan teniendo un concepto de ti que eres lo peor, está bien. Con que Dios te haya perdonado, el sacrificio de Jesús es suficiente. Perdónate a ti mismo. No vivas ya con culpabilidad, porque eso sí dice la Biblia, que el diablo está con su dedo acusador día y noche. Ese es el trabajo del diablo. Dios jamás te va a hacer sentir culpable. El Espíritu Santo te redarguye. Redarguir es muy diferente a sentirte culpable. Redarguir es que te convence que estás mal para decirle a Dios, ayúdame. La culpabilidad es hundirte en una tristeza, en una depresión, que ya no quieres volver a abrir tu corazón para relacionarte con nadie. Entonces, déjalo ir. Ese es el último paso, déjalo ir. Y con esto en mente, de verdad yo te voy a invitar a que cierres tus ojos, así sentado como estás. Cierres tus ojos y que le pongas fecha. Que le pongas fecha en esta semana a hacer un inventario. Que agarres una hoja y una pluma y el día que tú tengas tiempo, pero ponle ahí en tu mente fecha, porque si no le pones fecha jamás va a ocurrir. Y tú le digas a Dios en esta hora, dile, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a tener el valor de abrir el closet. Ayúdanos, Señor, a tener la fuerza para poder a veces sacar esas cosas que nos duelen, o esas cosas que nos causan vergüenza, o esas acciones que hemos hecho de las cuales tenemos el rencor allí, o tenemos la culpa, o tantos sentimientos autodestructivos. Señor, ayúdanos a poderlo poner por escrito, a que podamos esos sentimientos expresártelos, Señor, escribirlos y confesárselos a un amigo, a una amiga de confianza. Padre, dirígenos, que tu Espíritu Santo nos diga a quién, pero queremos hacer lo que dice allí en Santiago 5:16, Señor, confesar nuestros pecados a alguien espiritualmente maduro que nos vaya a ayudar a cuidarnos, a que cuando venga el diablo a querernos tentar en esa área nuevamente, ese alguien sea lo suficientemente valiente para venir y decirnos, estás mal, estás volviendo a caer. Señor, ayúdanos. Que tu Espíritu Santo nos dirija en este paso tan crucial, tan importante, tan desafiante. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón. Únicamente yo puedo abrir mi corazón
aceptar mi culpa, decírtela a ti, Dios, y confesárselo a un hermano maduramente espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, no queremos dejar esto al ahí se va, no queremos echarlo en saco roto, queremos hacer tu palabra y no solamente escucharla. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Ya.